Ahora, hermano, ¿cómo poder hablar de tan inmensurable misericordia de Dios? Tratemos de controlar eso que se siente, porque es difícil controlarlo. Pero yo quisiera, hermano, hoy platicar con ustedes que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, mientras me ayudan con el sonido, hijos, verso 18. Allí habla una palabra tan poderosa que si usted hoy logra entender, usted saldrá conociendo el propósito de su existencia. Hoy quiero hablar un poquito acerca de las condiciones del alma del siervo, porque leyendo nosotros la Escritura, hermano, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe y nos hable al corazón. Muchos de los que estamos aquí, hermano, le hemos preguntado a Dios, y muchos de ustedes lo que han visto en muchos es defectos, porque no estamos perfectos aún. Pero esta palabra es una promesa que dice así la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Pero nosotros todos, diga todos nosotros, pero no se refiere a todos. Cuando usted ve esa palabra todos, no quiere decir todos, porque no está hablando de todos, sino está hablando de todos nosotros. Está hablando los que son de Dios, no está hablando los que no son de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿A quién está hablando? Diciendo todos, no dice a todos. Está diciendo nosotros. ¿Quién? Los que Dios escoge, a los que Dios está trabajando. De eso se está hablando. Amén. Por eso, diciendo todos, no está diciendo todos, porque todos es lo que encierra, hermano, el género humano, pero no está hablando de todos los humanos. Por eso dice allí, pero nosotros, los escogidos, amén, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria, la gloria, la gloria del Señor. Y dice ahí, estamos siendo transformados. Hermano, ahorita probablemente tenemos problemas, tenemos áreas en el alma, tenemos conflictos, pero estamos siendo transformados. Eso, estamos siendo, yo estoy siendo transformado. Usted, si es de Dios, usted está siendo transformados. Y dice ahí, ¿qué es lo que nos transforma? Dice que estamos siendo transformados a la misma imagen, a la misma imagen de gloria en gloria por el Señor. Él es Espíritu. Hermano, yo sé que no puedo enseñar esto, pero el martes, si primeramente el Señor no viene, el miércoles se lo va a enseñar. Pero quiero que usted entienda hoy, porque aquí con donde comienzo, aquí termino. Yo quiero que usted entienda esto, hermano, que nosotros ahorita estamos siendo transformados. Porque yo sé que cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, entonces seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. Pero ahorita todavía no estamos en esa perfección. Pero allí dice que lo que transforma al que es de Dios, lo que lo transforma es la gloria. Lo que transforma al individuo a la imagen misma del Hijo de Dios es la gloria. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que empezar a buscar esa gloria. Porque esa gloria, cuando llega, transforma. Por eso en la iglesia usted va a encontrar que hay dos tipos de personas. Gente que es salva porque ha creído en Jesucristo. Pero hay gente que no se conformó solamente con ser salva, que aceptó la sangre de Jesucristo, sino que ahora reconoce al Señor como su Señor. Eso es lo que hace la diferencia en la casa de Dios. Que el salvo
no cambia muchas veces porque se conformó solamente a ser lavado y comprado con la sangre de Jesús y es salvo por creer en Jesús. Pero su vida no ha cambiado. Su vida no ha sido transformada. Lo que transforma al Hijo de Dios es cuando acepta al Señor como su Señor. Ser siervo de Dios, hermano, hace que busquemos esa gloria que transforma. Lo vamos a enseñar, pero quiero dejar esa inquietud, porque ahí habla cosas que están tan escondidas, pero tan fácil de leerlas. Y yo quisiera hablarle al corazón de este pueblo de esta manera. Usted recordará que el miércoles hablamos un poquito acerca de las condiciones que está el alma de la gente. Usted se preguntará por qué hay tanta gente que tiene años en el evangelio y no cambia. Pero porque hay gente, hermano, que aunque no se vea la perfección en ellos, está en un progreso de transformación. Porque Dios es un Dios de procesos, diga procesos. Por ejemplo, para entender los procesos que Dios tiene con su pueblo, tenemos que entender cómo trabaja Dios. Y al entender el trabajo de Dios, vamos a entender por qué a nosotros nos han permitido tratos tan severos, pero tan necesarios en la perfecta voluntad de Dios. Porque usted sabe que somos transformados de gloria. O sea que como cada gloria, como que cada prueba es un brochazo de Dios para transformarnos. Entonces, yo quisiera seguir hablando de Juan capítulo 21. Especialmente, hermano, el verso 15 y verso 16 que tocamos el miércoles, donde ahí nos quedamos en la introducción. Y yo quisiera llevarlo en etapas, porque mi deseo es, hermano, bendecirle su vida para que usted sea un instrumento usado por Dios. Yo sé que mucha gente que está aquí, hermano, Dios las escogió. Pero caminar en esta vida sin saber que usted fue escogido. ¿Cuántos años pasaron en la vida de Pedro para entender que Dios lo había escogido a él? ¿Cuántos años, hermano, ha pasado en tu vida caminando en este mundo? Y probablemente no has descubierto que Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, para que fueras santo delante de Él, para ser un instrumento en las manos de Él. Yo no quiero hablar de las dos simientes que están claras, porque hay dos predestinaciones. Una predestinación para condenación eterna y una predestinación para vida eterna. La Biblia habla de los que son predestinados para condenación. Eso los habla Pedro, que para esto nacieron, para ser. No quiero hablar de ellos porque lo vamos a hablar el miércoles, pero sí quiero hablarle a usted de este hombre llamado Pedro. Diga Pedro. Pedro no llegó a los pies de Cristo, amén, por un nacimiento de una cuna evangélica. Pedro era un hombre que yo le hablaba a usted que Dios tuvo que perfeccionarle el amor de él. ¿Se recuerda, hermano, que hablamos de la perfección del amor que Dios hizo con Pedro? Amén. Porque cuando vemos a Pedro, este Pedro, Dios le va a pedir cosas que pide al siervo. Pero recuerde que Pedro es un hombre que muestra, hermano, la semejanza del trato que Dios tiene con sus hijos. Yo quiero hacer una pregunta a los que estamos aquí, hermanas preciosas, hermosas. Yo sé que su fe es mejor, hermano. Muchas veces es mejor que la fe que tiene el hombre. Porque cuando Dios hizo al hombre, Dios sacó del texala, de su costado, de esa curvatura, le quitó al hombre lo que son los sentimientos, amén, la sensibilidad, esa gracia que usted tiene, que nos quitaron al hombre y se las dieron a ustedes. Aunque no diga amén. Por eso la mujer tiene algo que al hombre le falta. Por eso Dios tuvo la necesidad de que ya no fueran dos, sino fueran una sola carne, para que el complemento estuviera en perfección. Ahorita todavía no viene la costilla, porque acuérdense que la costilla no habla de la mujer. Toda la gente dice que la costilla es la mujer, pero usted sabe que la costilla es Cristo. De allí formaron a la mujer. Ahí forman la iglesia. Por eso, ve a este Pedro. Aquí Pedro ya habían pasado 3 días.
Él ya había negado a Jesús 3 veces. El gallo ya había cantado, ¿cuántas veces? Como que la vida de Pedro fue rodeado de 3. Amén. ¿Sí se fijó? Jesús siempre con 3: Pedro, Juan y Jacobo. Es decir, Pedro estuvo rodeado de Jesús, de Juan y de Jacobo. Siempre estuvo rodeado ¿de quién? De 3. Por eso cuando usted ve el 3 en la vida de Pedro, Pedro traicionó, negó a Jesús 3 veces. Amén. Y usted lo ve aquí, a ese Pedro que le dijo: Señor, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino hasta morir por ti. Usted ve que Pedro visitó 3 prisiones. Amén. Usted ve que Jesús lo llamó para ser pescadores de almas. Y usted ve que al que Dios llama para ser pescadores de almas, de él se habla solamente de 3 pescas que él hizo. La primera, aquella pesca milagrosa. Amén. La segunda, cuando le cobran al Señor impuestos, le dice el Señor a Pedro: vaya y aviente y saque el primer pez, porque en él está lo que usted y yo necesitamos para entrar a conquistar esa ciudad. Segunda pesca. Ya la tercera, ya había volvido a su viejo oficio. Y aquí viene de la tercera pesca. Amén. Amén. Y ya viene aquí y no había pescado absolutamente nada, porque separados de él nada podemos hacer. Pero está hablando de un siervo que Dios llamó, de un siervo al que Dios está procesando. Y le dice a este siervo: entonces, cuando acabó de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que todos estos? Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo una vez más, recuerde la palabra apacentar, diga apacentar mis corderos. Vea al hombre que ya Dios le había procesado, porque estuvo 3 noches con su mente dividida. Sentía culpabilidad de traición a su maestro. Por eso Jesús se preocupó: vayan y digan a Pedro que va delante de vosotros que yo he resucitado y que voy a ir a verlo donde yo le dije que lo quiero encontrar. ¿Se recuerda? Pero Pedro no hizo caso, porque tenía su mente dividida. Cuando nuestra mente está fragmentada, es difícil aceptar una orden de Dios. Por eso usted lo conoce, que endureció su corazón y no hizo caso. No recibió la instrucción de las mujeres que muy de temprano fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Usted lo ve también en Lucas 24. Usted puede ver que también los que van a Emaús, dice que estaban maravillados porque recordaron que aquellas mujeres habían ido a buscar a Jesús y ellos no lo habían creído. Por eso la mujer tiene algo que al hombre necesita: fe, búsqueda. Como busca la mujer a Dios, así debemos de buscar los varones. Padre, gracias. Entonces aquí usted está viendo que Pedro, ya el Señor se le manifiesta y le dice que si lo ama. Entonces le dijo: apacienta mis corderos. Un verso más y ya entremos de lleno en el tema. Dice entonces: y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez vuelve a decir: pastorear sus ovejas. Amén. Entonces yo quisiera, hermano, en esta mañana preciosa, hablarle de cómo Dios procesa o trabaja el alma de sus siervos. Nosotros queremos, hermanos, servirle a Dios. ¿Cuántos tienen el anhelo de servirle a Dios? No, mire, hermano, con ese amén y el diablo le cree. ¿Cuántos tienen el deseo de servirle a Dios? Si usted tiene el deseo de servirle a Dios, tiene que entender, hermano, que la falta de instrucción, la falta de conocimiento nos han hecho errar en el servicio a Dios. Porque hemos caminado, hermano, probablemente en esta vida sin conocer a qué Dios me llamó a mí. Y por no tener esa instrucción, muchas de las veces nosotros nos vamos a equivocar, hermano, y vamos a estar haciendo cosas que probablemente Dios no nos mandó a hacer. Por eso algo que tiene que tener el siervo al que Dios llama, al que es de Dios, al que Dios escogió, tiene que tener una identidad propia. ¿Quién es Él? Cuando usted ve Lucas capítulo 1, no lo busque, en el verso 19 en adelante, usted ve que Juan el Bautista sí sabía quién era Él. Cuando mandaron los oficiales, los principales, a decir: ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo?
eres el profeta, le empiezan a lo empiezan a cuestionar quién era él. Y él dijo: yo no soy ni el profeta y tampoco yo no soy el Cristo. Entonces, ¿tú quién eres para dar testimonio? ¿Tú quién dices que tú eres? Él tenía una identidad. Él sí sabía quién era él. Él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy esa voz. Amén, amén. Él sí sabía quién era. Sabía lo que Dios lo mandó. Conocía su oficio. Y usted sabe que cuando está hablando esa voz, no está hablando esa voz cualquiera. Él está hablando del desierto, no de Judea. Él está hablando cuando no existía nada, cuando el cosmos estaba vacío. Él es una de las creaciones de las primeras voces. Está hablando del universo, de los verbos, de las imágenes exactas de la naturaleza del Hijo de Dios. No puedo entrar ahí. Pero Él viene. Por eso desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre. O sea, desde los días cuando estaba la primera generación de las voces, allí comenzó el conflicto por la casa de Dios. Ahí quedó la casa de Dios como un desierto. De esos días habla. Cuando no existían las luces, no existían los ángeles, menos el hombre. Pero no es el tema. Estamos hablando que él sí sabía quién era, tenía su identidad. Yo he visto hombres preciosos que son siervos de Dios, pero he visto también hombres de Dios que no conocen su identidad, y por no conocer quién son, terminan haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer. Y es ahí donde se ven los descalabros en el evangelio. He visto hombres, hermano, hacer milagros maravillosos, pero se meten a querer ser profetas, hermano, y Dios no los respalda. Entonces dice: dijo él y no pasó nada. Entonces la gente ya no lo ve como siervo, sino como un mentiroso, porque Dios no te dijo profetiza. Pero hay gente que Dios lo puso como profeta y Dios lo respalda y no deja caer ninguna palabra que Dios da, porque está haciendo, conoce su oficio, conoce su llamamiento. ¿Cuándo dicen amén? ¿Verdad? ¿Verdad? Eso hace la diferencia en el vaso. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hace falta que alguien nos guíe, que sepamos lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Probablemente, hermano, yo quisiera hablarle, por ejemplo, una de las cosas que a mí me maravilla y estoy atónico y estoy, hermano, maravillado. Por ejemplo, el Salmo 89. ¿Quién no conoce la vida del rey David? ¿Quién no conoce la vida del rey David, hermano? Amén. ¿Cómo le llama la Biblia al rey David según el Salmo 89? Verso 19 y verso 20. Usted sabe que allí dice que Dios, óigalo bien, estaba buscando a su escogido. ¿Quién era David, hermano? Diga: un escogido de Dios. Ahí dice, miren: una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste: he ayudado a un poderoso y he exaltado a un escogido de entre el pueblo. Y he hallado ¿a quién? No le escucho. ¿A quién? Pero llama a David mi siervo, y lo ha ungido, dice ahí la palabra, con el óleo santo. Y no solamente dice que lo ungió con un óleo santo, con un óleo exclusivo, apartado, que Dios tenía para ese siervo escogido, ¿verdad que sí? Y le dice un verso más, me dijo: nomás ya, porque estoy entrado en esto. Dice ahí: y con él estará siempre. Perdone, ¿con él estará qué? ¿Qué siempre? Aunque haga errores, siempre va a estar con él. ¿Qué va a estar con él? Mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. Ay, Padre del cielo. Den aplauso si lo está entendiendo. Porque siempre iba a estar la mano y el brazo para sostener a su siervo, porque era escogido. Pero la pregunta es esta: ¿cuántos años fue procesado David para entender que él era escogido? Si lo primero que él dice de él
En el Salmo 27, verso 10, él dice: aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, me dejaron, no me quisieron, no me amaron, me despreciaron en mi propia casa. Él sabía que su mamá, amén. Yo le he enseñado muchas veces que el problema de la madre, cuando él dice, ¿se acuerda? En pecado fui concebido. ¿Se acuerda que hablamos esa palabra concebir? Esa palabra que digo, me hizo en un momento de calentura. ¿Ya se acuerda? Usted lo sabe bien y la Biblia lo habla. Vea esa palabra. Amén. Él sabía que era el producto de una relación que tuvo Isaí fuera de su casa, porque él tuvo con su esposa 7 hijos. Amén. Y mandó al profeta Samuel a ungir a uno de sus hijos, porque sabía que de sus hijos uno de ellos iba a ser el rey. Diga, el rey. Pero David no sabía lo que Dios iba a hacer en él, porque no conocía su llamamiento. No lo conocía. Él lo que conocía era que su madre y su padre en pecado lo concibieron. Amén. Él dio testimonio que él fue concebido en pecado. Él dijo: yo soy un hijo nacido fuera de del matrimonio de mi padre. Por eso él entendía perfectamente que él no podía estar cerca de sus hermanos, porque sus hermanos lo miraban como un bastardo. Y la Biblia dice que todo hijo que nacía fuera del matrimonio, Deuteronomio capítulo 23 verso 1, dice ahí, amén, que ningún bastardo podía entrar a la congregación del Señor por 10 generaciones. David no tuvo el privilegio de llevarlo al templo para presentarlo su padre como su hijo legítimo. No podía. La ley le impedía a David. Leámoslo. Amén. El verso siguiente, hijo mío. Ningún bastardo entrará a la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. ¿David qué era? Porque nació fuera de ¿dónde? Él no tenía ese privilegio. La ley no lo permitía. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Perdóneme, hermano, le estoy hablando del proceso de David. David sabía que era hijo nacido en pecado, ¿verdad que sí? Mientras sus hermanos estaban en la casa grande. Amén. Porque Isaí tenía una casa grande, hermano, 7 hijos. Y no solamente tenía hijos, tenía ovejas. Y sus hijos eran servidores del rey Saúl. No, hermano, no me está entendiendo. Amén. Pero David no estaba en la casa de su padre. David estaba cuidando las ovejas de su padre en los desiertos, mientras sus hermanos contemplaban el techo de su casa, la cobertura familiar. David no tenía casa. David lo que contemplaba era el cielo. Por eso él decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, obra de tus manos, digo que es el hombre para que él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides. Él no miraba un techo, él miraba la gloria de Dios. Amén. Pero esa alma de David tenía un problema. Sabía quién era en la casa de su padre, ¿verdad que sí? Él sabía que fue nacido en pecado. Él sabía que él no podía estar dentro del círculo de sus hermanos porque lo miraban como un bastardo. Él anhelaba la casa de Dios, anhelaba la casa, pero no podía, la ley no lo dejaba. Y usted conoce que un día, en la misericordia de Dios, Dios le pone a Isaí, su padre: ve y llévale a los oficiales 10 panes, 10 quesos, y se los vas a llevar ahí a donde está el campo de batalla, para que me digas cómo están mis hijos. Lo que él no sabía, que Dios tenía un plan. Porque cuando David llega, deja encargadas las pocas ovejas de su padre, y cuando va y dice la palabra bendita, que cuando llega, escucha, lo primero que escucha es un gigante desafiando a los escuadrones del Dios de Israel. Y dijo: ¿quién es ese incircunciso? Ese que no tiene pacto, ese que no tiene herencia con Dios, ese que se cree grande. ¿Quién es ese? Nunca lo llamó gigante. Nunca. Lo que sí escuchó era el desafío. Entonces dijo: ¿qué le van a dar que lo venza?
2 veces preguntó, estaba interesado en lo que el rey estaba ofreciendo. ¿Qué le iban a dar? ¿Qué le iban a dar? 3 cosas. 1, iban a darle la hija del rey. Le iban a perdonar las deudas. Amén. Y no iba a pagar impuestos. Eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿va? Entonces, Dios ya había escogido a David. ¿Desde cuándo? David dijo, lejos está de mí que Dios me escoja. Menos para reinar. Lo que David no sabía, que Dios trabaja por procesos y propósitos. ¿Por qué fue un campo de batalla David? Porque Dios necesitaba que escuchara lo que ese hombre estaba hablando. Por eso usted va a ver, no lo voy a hablar hoy tampoco, por eso usted ve que en la vida de David hubieron varias vestiduras. No solamente tuvo la vestidura de pastor, porque en vestidura de pastor quisieron vestirlo con ropas de guerra y no le quedaron. Tampoco le quedaron las ropas de Jonatán. Lo quisieron vestir como el hijo del rey, pero Dios no quería esa vestidura para él. Antes de ser rey y coronado rey, tuvo que ser vestido con vestiduras sacerdotales. Y aun cuando tuvo las vestiduras sacerdotales con la vestidura del rey, se las quitó para adulterar con Betsa. Entonces ya no tenía vestiduras de rey, ahora tenía vestiduras de pecado. Padre del cielo, háblale a este pueblo, Señor. Pero después de ser vestido con vestiduras de pecado, ahora Dios lo está vistiendo. Cuando confiesa su pecado y se aparta, Dios lo está vistiendo con vestiduras de misericordia. No una, misericordia. Ahora conoce a un Dios que tiene misericordia del que confiesa su pecado y se aparta. Y Dios lo empieza a vestir. Pero no es el tema tampoco. Padre del cielo, ando suelto ahora, ¿va? Entonces ahora dice la palabra que David va a donde está el campo de la batalla, ¿ven? Es que mire, con esa palabra hasta quien no predica, hasta la unción llega, ¿verdad? Entonces llega David y se empieza a escuchar lo que ese hombre está hablando. Entonces, lejos estaba porque David no podía ser rey. No podía, porque el que era el rey después de que muriera Saúl iba a ser sus hijos Jonatán. Pero Dios se las arregla tan maravilloso que usted conoce que al fin de cuentas, hermano, él va y vence al gigante, ¿verdad que sí? Y cuando se trata de la recompensa, le habla al rey Saúl: tráigame a ese chavalito, tráigame a ese jovencito, a ese que venció al gigante, tráigamelo porque le voy a pagar su lote. Le había prometido darle la hija del rey, pero usted sabe que la hija que le prometieron no se la dieron. Pero ahí estaba una Mical que dijo: me gusta, y vea para qué le gustaba. El original dice que le gustaba solamente por las relaciones sexuales. Entonces dijo Saúl: me conviene este muchachito, porque yo quiero que Mical para él le sea un lazo. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice la palabra o no lo dice. Que le dio la hija para que fuera lazo para David, para hacer un estorbo. Si quiere se lo leo. De mí no va a dudar. Vaya conmigo. No, es que cuando usted no me dice amén, usted está dudando. Y de mí usted no va a dudar, porque no lo digo yo. ¿Qué lo dice? ¿Dónde lo dice? 1 Samuel capítulo 18 verso 21. Ahí lo dice. Amén. Saúl dijo: se la daré para que le sirva de. ¿Para qué le dieron a la muchacha? Por eso David tenía un problema. Había vencido al gigante, pero lo que él traía adentro no lo podía vencer aún. No descubría su aunque tenía victorias y sabía que Dios estaba con él cuando mataba osos y leones, y cuando mataba gigantes, él aún no se aceptaba como siervo. Por eso usted lo ve ahí mismo en ese pasaje, en el versículo, ya que abrí la Biblia, que me dio permiso usted también. El verso 18 dice que cuando le van a la recompensa a David, dice la Biblia que David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O qué es la familia de mi padre en Israel para que yo sea qué? Yerno del rey. Y lo vuelve a repetir en el verso 23. Los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey? Siendo yo un hombre ¿qué?
y de poca. ¿Qué concepto tenía él de sí mismo? Que él era un hijo bastardo, que era un hijo no deseado, que era un hijo no reconocido. Por eso él declara que su padre y su madre lo habían abandonado. Pero lo que él no sabía, aún no se le había revelado, el brazo y la mano del Señor que estaba con él. ¿Cuándo se dio cuenta que era un escogido David? La Biblia habla en el Salmo 139, en el verso 13, 14 y 15. Ahí revela y él dice que cuando Dios le mostró que ya estaba con él, cuando no dejaron que él entrara al templo, él tenía la necesidad de buscar la presencia de Dios. Y cuando vio que aquel rey loco la descuidó, tuvo el deseo de ir a buscar la presencia y llevarla a su casa. Él no pudo ir nunca a la casa de Dios porque el ser bastardo le impedía. Pero lo que no le impidió la misericordia de Dios es que la misericordia y la gracia de Dios hizo que David deseara tener el arca. Y no solamente la deseó, la trajo a su casa, y en su casa se invocó la presencia de Dios, y la presencia bajaba, porque cuando él quiso traerla, usted sabe que trajo muerte de Pérez Usa y bendijo a Obed-edom. Pero después de que supo cómo se traía la presencia, él fue y trajo con sacrificios, trajo la gloria a su casa. Por eso, iglesia, no importa tu nacimiento, no importa qué hicieron, no importa qué hicieron contigo, no importa que te autoestimes y creas que tú no eres nadie. Cuando Dios piensa en ti, hermano, el escogimiento puede llegar. Pastor, Dios no me puede usar a mí, ya tengo 80 años. Vaya y vea, vaya y vea, por favor, la vida de Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 76 años. ¿A los cuántos años Dios le dio una promesa de ser padre de simientes? Cuando estaba viejito, ¿va? Sarita tenía 65 años y paraba el tráfico. Pregúntele al rey de Egipto. La miró y dijo: écheme para acá esa muchacha. Tenía 65 años. Estoy viejo, pastor. 80 años tenía Moisés cuando lo escogió para un libertador. Así que nunca es suficiente viejo o suficiente grande para no hacer el propósito de Dios. Dios, al que escoge, tiene su tiempo. Tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo David: aquí ya descubre para qué Dios lo escogió. Espero que hoy, esta mañana, usted descubra la razón de su vida. Porque tú formaste en mis entrañas, me hiciste en el seno de mí. Aquí ya está entendiendo su escogimiento. Y dice: te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe. Aquí ya sabía su alma el propósito, ¿verdad que sí? Aquí ya había sido procesado. En el capítulo 27 no sabía él, no sabía el proceso de Dios. Amén. Aquí ya está conociendo el propósito y dice: no estaba oculto de mí, no estuvo oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Un verso más, hijo, por favor, y ya vamos a entrarle al tema. Padre, ayúdame a soltar esta palabra. Tus ojos, los ojos de Dios, vieron ese esperma victorioso cuando no fecundaba ese óvulo, hermano, perdóneme la palabra, amén, fértil y maduro. Allí dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Se dio cuenta que Dios permitió que fuera un hijo nacido fuera del matrimonio. Y Dios le revela que aún no existía los días de él, y Dios ya lo había escogido para ser su siervo. Por eso dice: he hallado a David mi siervo, con él estará mi mano. ¿Sabe qué es la mano? ¿Sabe qué es el brazo de Dios con el siervo? Entonces yo tengo que llevarlo a ver qué significa ser siervo de Dios. Por eso, hermano, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí?
Dígale a tu hermano, no importa cómo naciste, no importa que tu padre y tu madre te hayan abandonado, no importa los complejos que traigan en tu alma. Cuando Dios ya pensó en ti, no hay diablo que quite el propósito de Dios. Por eso, por insignificante que sea tu nacimiento, lo que te hayan hecho, Dios te está llamando al servicio, hermano. Dios no se complica la vida, hermano. Si escogió una Rahab, te escogieron, hermano, a ser siervo. Ser siervo. Quiero ver lo que hace la diferencia de un siervo. Dice que lo que hace la diferencia del siervo es la mano y el brazo de Dios, que está con nosotros para siempre. Siempre lo sustentaré. Por eso no te dejaré, no te desampararé. Estaré siempre contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuánto le dan aplauso a la palabra? Déselo, déselo, sí, claro que sí. Bendito, bendito es el Señor. Por eso, mire esto, Padre, ahora sí ayúdame. Vamos al capítulo 34, versículos 10, 11 y 12 del libro de Deuteronomio. Por favor, si usted me acompaña. ¿Qué pasó, Vivi? ¿Todo es igual? ¿La palabra? Nada que ver, vaya. La unción. Qué lindo es la gracia de Dios, hermano. La presencia de Dios. Dice ahí, tiene conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 10, 11 y 12. Hermano, ¿a cuántos Dios le está hablando? Lucio, ya te extrañaba, Lucio. No cabe duda que tienes una madre espiritual. Ay, hermana Mónica, va a tener que enseñar a sus hijos también a depender, no solamente del pecho suyo, sino del pecho de Dios. Amén. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como ¿quién? A quien el Señor conocía cara a cara. Verso siguiente. No ha surgido un profeta como Moisés, a quien Dios conocía cara a cara. Nadie como él, por las señales y prodigios que el Señor, perdóneme, ¿quién mandó a hacer los prodigios y las señales en Egipto? El Señor. Ahí dice que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra sus siervos y contra toda su tierra. ¿Quién lo mandó a hacer las señales y los prodigios? Diga el Señor. El verso 12 dice: y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés habló. Oh, hay una diferencia entre decir y entre hacer. Realizar es hacer. ¿Por qué Moisés podía realizar, óigalo bien, hechos grandiosos y terribles ante los ojos de Israel? Porque Dios lo mandó hacer. ¿Por qué Moisés es poderoso? Porque Dios le otorgó lo que le dio a David. La mano. ¿Sabe qué es la mano poderosa? ¿Sabe qué es que la mano de Dios esté con nosotros? No estoy hablando de ese corito que solamente la mano de Dios podrá separarnos. No, no de esa mano no estoy hablando. Yo le estoy hablando a usted. La mano. ¿Con quién está la mano? Poderosa. Cuando halló a David su siervo, al despreciado, al hijo nacido fuera del matrimonio, ¿qué le dio Dios a él? Siempre estará con él, mi mano y mi brazo. Amén. ¿Lo dice la palabra o no le dice? Ahora está hablando de quién. ¿Quién fue Moisés? Diga, un hijo regalado. Perdóneme. ¿Qué hizo Jocabet? Lo regaló. Criado sin su papá y sin sus hermanos. Aunque al fin del cuento usted sabe que sí, su mamá lo amamantó, pero él fue regalado.
Por temores, su madre no lo pudo ocultar más. Y tenía complejos de hablar, porque cuando el niño quería llorar, su mamá le tapaba la. Por temor. ¿No conoce niños que tienen problemas en hablar porque desde pequeños fueron ministrados? Cállese, usted no habla. Él no puede hablar porque su mamá, cuando oía que gritaba, por el temor lo. Sabrá Dios qué harían con ese chamaquito. Que cuando fue grande tenía problemas de. No sé si usted conoce gente así. Un hijo regalado ahora, criado sin su padre y sin su madre. Ahora Dios lo estaba llamando. Para hacer cosas gloriosas. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Vea el verso 5, por el amor de Dios. Verso 5 del mismo capítulo 34. ¿Lo está viendo? Ay, Padre del cielo, con ese amén. Allí murió Moisés, siervo, siervo, siervo. ¿Siervo de quién? ¿Quién era Moisés? Porque Moisés realizaba prodigios y señales terribles. Porque Dios estaba con él. Con el que su madre lo abandonó. Con el que su madre lo dejó. Con el que podía excusar cuando conoció la verdad. Yo ya he pastoreado muchos años. Ya sé lo que siente un hijo cuando fue regalado. Siempre tiene el deseo de buscar a sus padres. Y se pasa años queriendo buscar quién es su padre. Tan solo para reclamarle: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Yo fui un hijo de esos. Por eso estoy hablándolo de esa manera. Pero no quiero hablar de mi vida, que es la mejor que conozco, pero quiero hablar de lo que Dios hace con sus siervos. Me lo paso al Señor. Porque si a alguien queremos exaltar es al grande, hermano, a Él. Amén. Entonces, por eso, hermano, qué tremendo es cuando la mano de Dios está con alguien, ¿verdad? Por eso usted ve, no lo busque, Hechos 19:11, dice el libro de los Hechos, dice que Dios realizaba milagros y prodigios por manos ¿de quién? De Pablo. ¿Quién hacía prodigios y milagros por la mano de Pablo? Dios, porque la mano de Dios estaba con Pablo. El libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12, dice que Dios realizaba prodigios, señales y milagros por la mano de los apóstoles. Yo le pregunto, ¿por qué Dios hace todo eso? Porque Dios escoge. Pero cuando usted ve quién era Pablo, Pablo pensaba que hacía lo bueno y hacía lo. Pero ese Pablo dijo en Gálatas 1: el Dios que desde el vientre de mi madre me escogió. ¿Cuándo se dio cuenta que había sido escogido desde el vientre de su madre? Cuando tuvo un encuentro con la verdad. Antes era homicida, patricida, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dijo él, el primero. ¿Cómo era usted antes de Cristo? Pero qué bendito el día que Cristo se reveló a usted y te llama su siervo. Y no importando dónde vienes, te dio su mano. ¿Cómo hace Dios cosas grandes, ¿verdad, hermano? ¿Cómo confunde Dios? Por eso, hermano, ahí dice: el secreto es ser siervo de Dios. Porque Dios al siervo lo escoge. Note que vimos un David con la mano y el brazo de Dios. ¿Sí? Lo vemos glorioso vendiendo gigantes. Pero nadie ve el proceso de su niñez hasta descubrir su propósito. Eso se llama proceso. En la vida de Moisés fue procesado 40 años. Por eso la vida de Moisés se conoce el 340. ¿Verdad? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con Jetro, su suegro, y 40 años guiando a Israel para morir a los 120 años. Procesado por 340. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Yo le estoy mostrando, hermano,
¿Cuántos años has caminado tú sin conocer tu llamamiento? Porque probablemente ahorita Dios te está procesando. Es que entre el dicho y el hecho hay un largo. Eso se llama proceso. Por eso, miren, me impacta mucho conocer esto, porque Dios, al que va a procesar, al que va a trabajar, lo procesa con un propósito de llamarlo su. ¿Y para qué Dios escoge al siervo? Diga, para hacer cosas gloriosas. Ya usted ve a Moisés realizando prodigios, milagros y señales, pero porque ya Dios lo había procesado. Está diciendo que Dios, al que va a llamar, lo tiene que trabajar por causa de lo que Dios le va a dar a él. ¿Se dio cuenta, hermano, que Dios escoge a hombres con problemas, así como escoge también mujeres que tienen problemas? Porque en la genealogía de Jesús aparecen ¿cuántas mujeres? Búsquelas. Y Dios las escoge. Dios las escoge. Porque Dios quiere hacer cosas poderosas, pero las tiene que procesar. ¿Sabe por qué es el proceso? Porque si no te procesa, cuando te dé la mano, que es el poder, que es lo que te va a respaldar, lo que va a hacer que la obra de Dios tenga razón. Si no te procesan con ese poder, ¿qué irás a hacer tú con esa mano? Por eso usted ve, por la mano poderosa y los hechos terribles que realizó ante los ojos de Faraón. ¿Qué está diciendo? Que tuvo que ser procesado. Por eso, hermano, cuando Dios llama a un siervo, lo tiene que procesar por causa de lo que Dios le va a depositar. Esa unción, ese óleo, esa mano, ese brazo que Dios da. Tiene que Dios procesarnos. Porque si no nos trabaja, nos vamos a destruir. Nos vamos a corromper por causa de la extraordinaria revelación de Dios. Para que yo no me tuerza, Dios me manda un mensajero del diablo que me afotee cuando me quiero exaltar y me tengo que humillar. Porque ya siervos le fallaron a Dios por la dureza del corazón. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Ese Lucifer. ¿Cuál fue el problema? Porque dijiste en tu corazón, subiré sobre las estrellas. ¿Dónde está el problema del siervo? Para abajo. ¿Cuál fue el problema del querubín protector de alas desplegadas? Por la arrogancia de su corazón. ¿Cuál es el problema de los siervos de hoy? Que tardándose el Señor, dice el siervo, el Señor tarda en venir y empieza a golpear a sus Cuidémonos, siervos. La autoridad que Dios nos da no es para destruir al pueblo. La autoridad es para guiar al pueblo de Dios. Por eso me amas. Y raba que terebe, que se terebe. Oh, bendito es su nombre, bendito, 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 bendito el Hijo de Dios. Por eso Dios procesa al siervo, por causa del poder. Por eso mire, estoy hablando de quién, de Moisés, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que como Dios le iba a dar una tarea poderosa, tuvo que procesarlo. Por causa del propósito de Dios. Recuerdes, hermano, que Dios cuando te va a dar algo te va a trabajar. En el rechazo, en el resentimiento, en tu alma. Entonces yo quiero que usted vea, hermano, que usted entienda que cuando Dios da una tarea, no es una tarea normal, es una tarea sobrenatural. Es una tarea, hermano, descomunal, que tu mente no puede entender. ¿Cómo es que Dios me puede escoger a mí? Claro que puede, porque te va a dar la mano. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 1 verso 26, no siente algo que... No siento un golpe. Hermanos, pues, considerar vuestro llama. ¿A quién Dios llama? ¿A quién Dios llama? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermano, ¿quiere considerar su llamamiento? ¿Lo quiere considerar? Verso 27. Me están cambiando todo el mensaje. ¿Qué pasó? Ahora sí andas pero mal, hijo mío. Se dio cuenta. Sufre él, sufro yo y sufren el pueblo. Y sufren los hermanos benditos, que Dios los bendiga, que nos están viendo por las vías de esa famoso Facebook. Sino que Dios escogió. ¿A quién escogió Dios? Yo sé que te pueda meter más problemas, pero si pusieras con el aire, pero no le hacen. ¿A quién escogió? Número 1, necio.
de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Y Dios escogió a quién? Entonces, necio es uno, débil son dos. Amén. Amén. Y dice que también Dios escogió de este mundo para avergonzar lo que es, ¿qué? Fuerte. Ok, sigamos el otro verso, chaparrito hermoso, por favor. 2. ¿Escogió Dios qué? Vil, lo despreciado. Ha escogido Dios, amén, para anular lo que, para anular lo que es, uno más, para que nadie se jacte delante de quién, de Dios. ¿Cuántas cosas usted vio que Dios le da? No. Léalo bien. 1. ¿A quién escogió Dios? Son 5 cosas. Termina lo que no es. Usted y yo, ¿qué éramos? Y ahora en Él somos todo. ¿Pero a quién escogió? Lo vil, lo necio, lo despreciado, lo débil y lo que no es. La mano. No éramos, pero por Él lo somos todos. ¿Cuánto llevo de tiempo, hijos? Porque si no me dan el tiempo no estoy introduciéndome todavía. ¿Qué hago, Señor del cielo? Mire, entonces, yo estoy viendo al siervo. Estoy viendo a David, el siervo. Vea cómo Dios llama a este siervo. Vea los propósitos de Dios para el siervo. Por eso todo aquel que desea ser usado por Dios, lo van a tener que procesar en la debilidad, en el desprecio. Alguien, hermano, yo sé que ni uno de estos aquí llena esos requisitos, ¿va? Cuando yo los veo, digo, Señor, esa mano está conmigo. Porque yo creo que tal vez no soy más, pero ahí está. Amén. Entonces, note bien. Por eso es que Dios, al que Dios llama, lo va a tratar y lo va a trabajar, porque Dios le va a poner una unción, una gracia, un respaldo que se necesita para hacer la obra de Dios. Si no hay respaldo, si no hay unción, ¿cómo se puede hacer una obra de Dios, hermano? Pero ¿cómo Dios va a confiar su poder si tenemos problemas todavía en el alma de aceptaciones? A mí nadie me quiere, todos me van a fallar. Es difícil que Dios te use así. Pero si tú te desatas de esas ataduras, vas a ser un vaso usado en la mano de Dios poderosamente. Aleluya. Nomás aguante el proceso. Amén. Por eso dice aquí la Biblia, mire, vamos a ver. Para ser siervo de Dios, yo quiero que usted vea, tenemos que ser escogidos, diga escogidos. Por eso cuando yo veo la vida del siervo Moisés, acuérdese que cuando habla la Biblia de Moisés, usted puede ver conmigo, por ejemplo, acompáñenme, vamos así corriendo, a ver si me da tiempo. Padre bendito, estoy hablando en Éxodo capítulo, creo que es el capítulo 3, hijo, versículo, creo que es 4, a ver. Vamos a ver el escogimiento de Moisés. Pero acuérdense que Moisés fue escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿eh? No voy a meterme todo ahí porque yo sé que no va a alcanzar. Amén. ¿Lo tenemos? Éxodo 3. Lo que hizo Dios con Moisés para escogerlo. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la... ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es llamar? ¿Verdad que sí? Por eso el verso 10, porque ya no me da tiempo, hermano. Yo sé que ya el tiempo me absorbió. Ahora pues, ven. ¿Qué es ese ven? Llamar. Y te enviaré. O sea, cuando Dios llama es porque te va a enviar. Pero aquí ya habían pasado ¿cuántos años? No. Ya había pasado 40 años en Egipto y 40 años con su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, con Reuel, con Seforita. Amén. Esa Seforita, ¿cómo lo trajo bonito? Bendita Seforita de Dios. Entonces dice, para que saques al pueblo, a mi pueblo, los hijos de ¿quién? De Israel de Egipto. Está diciendo que Dios, al que va a llamar, lo va a procesar por causa del respaldo que Dios le va a dar. Aquí ya estamos viendo a un Moisés procesado. Aquí ya no sabe ni quién. ¿Y quién? Ya no era el hijo de la hija de Faraón. Aquí ya sabía su llamamiento. Por eso dice Hebreos que prefirió los vituperios del cuerpo de Cristo antes que ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Aquí ya conocía su vocación. Aquí sabía la razón de su existencia.
Para esto nació Moisés. Por eso dice: Señor, si he hallado gracia delante de ti, porque tú has dicho que me has conocido por nombre. Si tú no vas conmigo, yo no hago la obra. Aunque tenga el ángel, Señor, pero si tú no estás conmigo, yo no puedo hacer la obra de Dios si tu mano y tu brazo no está conmigo. Porque con brazo extendido sacó a Dios a Israel. ¿Quién movía la mano de Dios? El siervo. Ay, Padre del cielo, ¿cómo hablar con tan poquito tiempo, hermano? ¿Cómo Dios trabaja el siervo? Por eso muchos de ustedes que están aquí, hermano, han sido procesados. Dios ha usado a tus hijos, tu esposo, tu esposa, siervos, para trabajar tu alma. Tal vez un amor, un sentimiento no te dejaba a ti desatarte para hacer lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué vemos? El poder, sí, pero el proceso. ¿Qué vemos en David? El proceso. Pero empecé a hablarlo de quién? De Pedro. Estaba Evita o Dios. ¿Qué escogió aquel? Pero como usted ya está en Cristo, ya está en el postrer Adán, que es un espíritu vivificante. ¿Quién me separa de ese amor? Déselo. Por eso Dios al siervo le pide un amor mayor. Se supone que yo tengo que amar más a Dios que usted. Y se supone que los servidores tienen que amar más a Dios que el pueblo. Aunque tenga pruebas, aunque tenga luchas, su amor tiene que permanecer. El problema de hoy es que hay crisis de amor. Porque cuando el Señor tarde, el amor de muchos se... Pero bendito el siervo que entiende que nació en esta vida con este propósito, aunque tuvo otro tiempo, caminó sin Dios, caminó sin pacto, caminó en drogas, caminó con rajaduras, pero ahora reconoce para qué Dios lo llamó. Ese amor nos hace soportar todo. Porque no es el amor nuestro, es el amor de Dios en nosotros el que hace que permanezcamos, que amemos aún en medio de las traiciones. Por eso, mi hermano, yo quiero decirle que Dios le pidió dos cosas. Diga, apacentar. Apacentar, esa palabra 1006 del diccionario Strong, que significa la palabra bosque. Bosque significa dar, palabra griega, alimento, dar comida, dar pan. Por eso el que ama da su alimento a su tiempo. Algo que tiene que ser el que ama a Dios, buscar el alimento que el pueblo de Dios necesita. Pero también aparece pastorear. Creo que es la palabra, ¿qué palabras Vivi? 4165, algo así, si no me acuerdo muy mal. Algo así, que significa esa palabra poimenea, algo así. Esa palabra significa shepherd, pastorear, guiar, conducir. Eso es lo que Dios le pide al que ama: dar alimento, suplir la necesidad del pueblo, pero también significa guiar. Pero hay algo que todo siervo tiene que entender hoy en esta mañana, y toda sierva, y voy cerrando este mensaje. ¿Me ama una o sí? Levante su mano, yo voy a amar al pastor. Esto es para vida a mí, es para bendecir mi vida, O que usted se está comprometiendo, La condición de un siervo es amar, pero al que Dios va a llamar y Dios va a usar. Yo sé que no estoy hablando de los escogidos, tengo que hablar de las dos escogimientos, de las dos simientes que fueron escogidos para servir a Dios y fueron gente escogida para ser de perdición. Eso lo hablaremos si el Señor no viene el miércoles, le prometo, si el Señor no viene, seguimos. ¿Ok? Pero sí quiero enseñar esto, hermano. Escucha esto. Dios le va a pedir al que ama un requisito para ser siervo. Se lo pidió a David, se lo pidió a Moisés y nos lo está pidiendo a nosotros porque se lo pidió a Pedro. ¿Quiere ver el requisito? Hechos capítulo 7.
Si ese requisito no lo llenamos, hermano, va a ser difícil que nosotros seamos buenos siervos. Cierro aquí esta palabra, Señor. Ayúdame, ayúdame, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mire el requisito que Dios le pide al que Dios va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios, hermano? No, de veras. ¿Usted tiene el deseo de servir a Dios? ¿Quiere ser contado como un siervo más que peca y adultera, hermano? ¿Quiere ser contado como una persona que Dios dice, me trajo aquí y al ratito cambia? ¿Quiere ser un siervo asalariado? Ayúdanos pues, Dios. El primer requisito que Dios le pide al siervo. Acuérdese que Dios, para usar a Moisés, tuvo que hacer algo primeramente con él. Lo procesó. Amén. Yo sé que por eso a usted lo está transformando de gloria en gloria. Por el Espíritu. El Espíritu lo está procesando usted de gloria en gloria, porque lo va a usar. Por eso, hermano, nosotros tenemos que aprender. Mire lo primero que Dios quiere hacer. Hechos capítulo 7, verso 27, verso 30, mi hijo. Yo creo que vamos a estar 2 versos y ya nos vamos a gusto a nuestra casita. Amén. Amén. ¿Ya lo tengo aburrido? Ya se imaginan lo que le estoy enseñando a los obreros, hermano. Aquí hace falta, de veras, a mí hace falta venirme a traer los sábados y enseñar a obreros aquí yo, hermano. Órale a Dios que Dios me ayude a ya dejar esa atadura del trabajo, hermano, para poder estar más tiempo con los obreros aquí. Me hace falta enseñar a obreros, hermano, que me ayuden a preparar los vasos. Pero aquí dice, aunque tengo buenos vasos, hermano, yo sí estoy contento, tengo un buen pueblo de Dios que me ha bendecido. Dice aquí, pero el que estaba hiriendo a su prójimo, lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Acuérdense que está hablando de Moisés, cuando Moisés aún está en Egipto. Todavía no ha sido procesado, no ha sido llevado ¿a dónde? Al desierto. Dice el verso siguiente, hijo, ayúdame. Y pasado, ¿qué pasó? ¿Pasado qué? No lo escucho. ¿Pasado qué? Mijo, empezamos en el verso 27. ¿Sí? ¿Cuándo pasaron cuántos años? Años. Se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Acuérdense que estamos hablando de Moisés en su llamamiento. Dice, ven y te enviaré. Amén. Ya cuando vemos es cuando ya estaba la mano con él y las señales, ya cuando iba a terminar su obra, ¿verdad que sí? Pero aquí está el proceso. Lo primero que Dios tiene que hacer con el que va a llamar, dígale a su hermano, si Dios te va a usar, hermano, en el proceso lo primero que te va a pedir es liberación. Dice la Biblia aquí, donde no leí, mi hijo, donde dice que cuando se dio cuenta que el 28, es que me se lo brincaron, verso 28, pónmelo, Chaporto. No lo vi, fíjese. Verso 28. ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces dice, cuando se vio descubierto, ¿dónde dice que huyó? ¿El qué? El 29. Gracias. El 29. Al oír estas palabras, Moisés, ¿qué hizo? El hombre valiente, el hombre que comandaba, dice Reshid, el capitán del ejército de Dios, cuando oyó que se descubrió lo que había hecho, ¿qué hizo el hombre valiente? Huyó. ¿Por qué huyó? No lo escucho. ¿Por qué huyó? Véalo bien. Al que Dios va a usar para ser un libertador, para conducir a un pueblo, para guiar, para alimentar, le va a pedir amor. Pero lo primero que tiene que hacer es liberarlo. Acompáñeme a Éxodo, porque yo sé que está en la Biblia de las Américas, ahí vio que dice el capítulo Éxodo 2, verso 14. Ahí en la Biblia sola le dice dónde está, hombre. Pero vea conmigo, Éxodo 2, verso 11, mi hijo. 11. Y voy terminando. Padre, ayúdame. Yo cierro esto, porque si no, no estoy ni a la mitad de la enseñanza. Pero sí estoy en el propósito, lo siento. Aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió de sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Verso siguiente. Espíritu Santo, abre la mente, por favor. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. No conoce gente.
Nadie te ve. Siervos, nadie se puede esconder de los ojos de Dios. Aunque tú creas que estás solo en la noche viendo pornografía, Dios te está viendo. El que conoce las cosas en lo oculto se llama Dios. Dios sí lo sabe. Y el mundo espiritual te va a acusar y va a usar emisarios para decirte: Él no es inocente, Él tiene derechos. Pero como Dios conoce ese principio, te tiene que liberar. Y dice la Biblia: entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y verso, acuérdense que no hay nada oculto que no salga a la luz, hermanos. No hay nada oculto, no hay nada oculto. Por eso, siervos de Dios, aquí hay hombres y mujeres que tienen ojos abiertos. No, hermano, Dios habla. Yo sigo creyendo en los dones del Espíritu Santo, hermano. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeaste a tu compañero? Verso último para irnos ya. Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué tuvo? El hombre fuerte, el hombre valiente, ahora está huyendo porque en su alma tiene miedo. Siervos de Dios, ¿quieres ser usado por Dios? Tienes que atreverte a quitarte esa atadura de temor. El miedo es el peor enemigo que tú tienes en el ministerio. ¿Sabe por qué escasea la revelación de la palabra? Porque muchos hombres no quieren que la gente diga: hereje, está enseñando cosas negativas. Por eso yo bendigo que Dios levantó una generación y está levantando una generación que está dando un paso adelante. No le importa lo que la teología diga, lo que el hombre diga. La revelación es progresiva. Dios está sacando palabra nueva. Tenemos que ser gente que nos atrevamos a revelar las cosas que Dios está sacando. No entretener a la gente. Hoy se entretiene la gente, ya no hay revelación. Por eso el pueblo peca, adultera. Los pastores se meten con mujeres, niñas. ¿Por qué? Porque ya no buscan la revelación, se quedaron con lo viejo. Cuando todo Dios, el Espíritu Santo, está sacando cosas nuevas, maravillosas, al que busca su gloria, Dios le va a hablar, Dios lo va a bañar. Pero tenemos que sacar el temor. ¿Por qué no va a hablar? Porque va a decir que soy hereje. No, la palabra dice que hay que liberar al siervo primero del temor, del qué dirá la gente. Si yo hago esto y me van a criticar porque uso una vara, esa vara es un símbolo solamente para que usted crea que hay autoridad. Eso representa un altar y no importa que la gente diga lo que diga. Yo sé que el altar lo puso Dios, Dios lo puso, Dios lo instauró. Pero ¿qué pasa cuando la gente empieza? Usted ve, ese hombre está raro, es el diablo. El Señor reprenda al diablo. Por eso hay que ser libres del temor. Por eso la iglesia está raquítica en el alimento espiritual, porque los siervos no quieren comprometer la palabra. Le tienen temor a lo que la gente diga. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios habla, Dios va a respaldar, su mano se va a mover. Con ellos está la mano del hombre, pero con usted, obra al Dabar, está la mano extendida de Dios para levantarte. El temor, el miedo. Muchas mujeres que están aquí, tienen que ser libres de la atadura del temor. ¿Por qué cree que no hay profecía? Muchas de ustedes ya tienen que estar profetizando, pero tienen temor a hablar la palabra, porque usted dice: si yo hablo la palabra, hermano, usted misma tiene temor que la gente no lo va a creer. Tiene temor que sea su carne. Por eso la que profetiza tiene que tener fe que Dios está usando su boca para hablar. Muchas de ustedes, mujeres, le tienen miedo a su esposo, de decirle cómo anda su alma. Usted sabe si su marido ora o no ora. Usted tiene que decirle: mujer, hace falta un sacerdote aquí en la casa, porque usted sabe que no está orando, que se mantiene más en la televisión que buscando la presencia. Pero como le tiene miedo, usted tiene que tener la autoridad de decirle: aquí hace falta un sacerdote que ministre el pacto de Dios. Ser libre de ese temor, porque le está diciendo una verdad, le está perseverando su alma, le está diciendo una verdad que necesita buscar a Dios como al principio, con ese primer amor. Porque escrito está: has descuidado tu primer amor. Dios quiere que lo amemos por lo que Él es, no por lo que Él da.
Amar a Dios cuando tienes todo es fácil. No, ámalo cuando no tienes. Enseña a tus hijos que si Dios da, sea el nombre de Dios bendito, y cuando quite también. He sido enseñado en tener como en no tener, pero hay gente que le tiene miedo a la pobreza. No, hermano, hay que ser libres del temor a la pobreza. Nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios no va a cambiar su propósito, y a lo que tú le temes te va a venir. Esto le pasó a Job. Job empieza diciendo: Dios da, Dios quita. Sí, pero en el capítulo 19 ya está retando a Dios. Si fuera un hombre mortal, con él yo me falto. Ah, sí, a ver. Digo, mira, ahí está. Ya que te has parado como varón y te has ceñido. A ver, ahora que estás hablando que tú sabes. A ver si es cierto que sabes. Ven y dime. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Acaso si tienes conocimientos? Tú ya que dices que sabes. No sabes nada. Yo te mandé a Satanás para probarte, porque quiero mostrarlo a él, que tenga una oportunidad, que se arrepienta, que yo necesito un mortal para enseñarle que hay misericordia de Dios, y que al que pruebo siempre termino bendiciéndolo. Temores. Siervos amados, siervas hermanas, ¿quiere ser usado por Dios? Tiene que ser libre del temor. El temor es el peor obstáculo que usted tiene en su ministerio. Ay, Padre bendito, ¿para qué me metí en este asunto? Yo quisiera pedirle al Espíritu Santo que si Dios nos llamó y nos está procesando, seamos libres de esos temores. El temor es un enemigo que te estanca, te paraliza, no te deja ver. Tenemos que ser libres. Obra el Dabar de Tijuana de ese espíritu de la mente, que siempre va a decir: tú no puedes porque eres un hijo no deseado, eres una hija abandonada. Ves, te fallaron, te van a fallar. Cuando usted saque eso de su mente, usted tendrá una puerta abierta, ancha y eficaz. No importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que Dios dijo de mí. Que Dios no ve cómo fui formado, Dios no ve mis defectos. Dios lo que ve en mí es ese amor que Él ha derramado. Por eso Efesios capítulo 6 verso 23 termina: que esa gracia que viene solamente a los que son de Dios, ese amor del Padre y ese amor de Jesús y esa fe. Dios tiene fe que el amor que ha puesto en nosotros, ese amor que no se corrompe, es con ese amor que tenemos que amar a Jesús. Por eso, mira, ahí está. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. O sea, Dios ha puesto, hermano, Dios tiene fe que el amor que ha puesto en nosotros como siervos, venga lo que venga. Dice el verso 24: y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Ese amor que no se va a corromper. Ese amor, ese perfecto amor que echa fuera Él. Ese temor es tu peor enemigo. Subió la gasolina, está subiendo todo, pero el reino ya no está arriba. Él lo trajo, lo acercó. El reino de los cielos se ha acercado, está en medio de vosotros. Allí no hay crisis, allí hay recursos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Es imposible, hermano. Mire, no puedo entrar al tema. Sabe, hermano, de veras, delante de Dios, Dios va a levantar esta generación. Pero el enemigo ha usado tus miedos y tus fracasos para que no hagas el propósito de Dios. ¿Quién tiene estancada la iglesia? Por eso, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Mientras tinieblas y oscuridad rodean los pueblos y la tierra, sobre ti nacerá el sol de justicia. Despojémonos del temor, hermano. El temor a que la gente sepa que tenemos miedos. Temor a fracasar. Por eso Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto, porque sabía que Satanás conocía el temor que había en él.
El enemigo sabe tus temores, pero Dios también los conoce y te va a procesar. Por eso, iglesia, ese perfecto amor, ese amor del Padre, es el que nos hace hacer la obra. Mucha gente dice: pastor, ¿qué anda haciendo usted en Tijuana, pastor? ¿No está viendo cómo está la crisis? Mira, ayer tuve la bendición de me llevaron allá. Sabrá Dios dónde me traían, hermano. Yo nomás iba guiando, iba siendo guiado por el hermano Pablito. Créalo. Dije: Padre bendito del cielo, qué tanto amor tiene este siervo para ir desde allá. Allá, quién sabe cómo se llama ese colonia, llaman, pero es un cerro donde uno sube bajo piedras y arroyos ahí. No hay pavimento, pero hay hombres y mujeres que invocan la presencia de Dios. ¿No? ¿No? Viven. Yo dije: Señor, ¿cuántas cosas tengo que aprender yo? Yo sé que muchos de nosotros, hermano, Dios nos ha llamado, pero en el proceso no entendemos. ¿Sabe por qué la gente no cambia? Porque tiene temor a que la gente sepa lo que oculta adentro. Ese espíritu de insatisfacción, ese temor a ser conocido, cuando Dios ya lo sabe. Por eso es que nosotros buscamos mucho, no solamente la liberación, la ministración a tu alma, esa sanidad interior que tú necesitas, esa convicción de sentir seguridad. ¿De quién acusar a los escogidos si Dios ya te justificó, hermano? Por eso cuando usted ve Lucas capítulo 18 verso 7 que dice: ¿no hará Dios justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? Usted y yo tenemos que aprender, hermano, en esta mañana, a despojarnos de los temores que nos rodean. Es que usted no sabe, pastor, mi condición. Yo no la conozco, pero el que tenemos sí. El que pensó en ti lo conoce perfectamente. Tal vez tú le tienes miedo a esa enfermedad. Tal vez tú le tienes miedo a ese brujo que te ha maldecido. Ay, hermano, ¿sabe cuántas veces me han dicho a mí? Un día llegaron a mi casa, hermano, me pusieron una cruz del panteón y me pusieron la fecha que yo me iba a morir supuestamente el 11/8 del 2009. Me pusieron la fecha de muerte y pusieron una camiseta mía ahí. Sabré dónde la agarraron, pero me la pusieron frente. Y mire cuántos años han pasado, y el Dios que guarda, el Dios de propósitos, hasta aquí me ha ayudado. Que pastor, que allá hacen cosas malas. Y el ángel del Señor, su mano, su brazo, ¿se ha cortado para bendecirte? Está tendido, hermano Luis. Hermano Luis, está tendida, hijo. La mano está tendida sobre ti, Luis. Dios no ha cortado su brazo para su pueblo. El problema somos nosotros. Le creemos más a las malas noticias de los periódicos. Usted tiene que saber que los periódicos no dicen toda la verdad. La verdad se encuentra en la palabra, en lo que salió de la boca de Dios. Ahí está tu verdad. Él ya dijo de ti que aunque pases en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estás conmigo, Señor. Pero tengo que ser libre de ese temor a volver a fracasar, volver a ser esclavos de las drogas. Si Dios te liberó, hermano, tú tienes que tener la seguridad que fuiste libre de la manera vana de vivir que heredaste de vuestros padres. Que cuando tú fuiste al bautismo en agua, el viejo hombre quedó sepultado y fuiste levantado juntamente con Cristo. Eres nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Lo que hiciste, lo que te hicieron quedó atrás. Ahora sacúdete de ese polvo de temor y páguese delante de Dios y diga: vamos a hacer la obra de Dios. Yo no estoy llenando una silla, yo no soy un número más, yo soy un propósito de Dios. Porque Dios ha invertido tiempo en el trabajo. Porque Dios ha trabajado contigo en esas necesidades, en esas hambrunas, en esas enfermedades, en esos valles. ¿Por qué?
cosas que no entendemos. Decimos, Dios ya no está conmigo, Él está contigo. David dijo en el desierto, adoraba a Dios como cuando estaba contemplando tu casa. Mire que le está hablando un hombre que ha sido procesado, hermano. Usted no conoce mi vida, no la conoce. ¿Cuántas veces yo he dejado a mi esposita, a mis hijos sin comida, hermano? Usted no sabe, hermano. Pero con todo eso yo sé a quién le sirvo, yo sé a quién le doy. Yo sé cuál es la razón de mi vida. Antes yo no sabía. ¿Sabe qué dice yo de mi vida? Que a las 12 de mediodía yo ya no era Saúl Alberdi, yo era un loco más, uno más del montón, uno que nació para no pasar de alrededor de una maceta. Así me enseñaron. Le creía más al arriero del camino que aquel que está en el camino. Pero bendita revelación que un día tuvo misericordia de mí, que yo me excusaba. Es que usted no conoce mi generación, yo vengo maldecido por generación. Sí, ya lo conozco. ¿Qué? ¿Que no soy ese muro que tiene que romper esa maldición? ¿Que acaso no tengo la palabra que de aquí en adelante la generación que se adelanta va a ser mejor que la mía? ¿No cree que somos linaje escogido? Genos, raza escogida, dice la palabra. Yo quiero que levante sus manos un minuto antes de darle a Dios la ofrenda. Yo quiero que usted tenga fe que Dios no te va a dejar sin comida, hermano. Pero Dios te va a probar. ¿Qué tanto temores te rodean? Aquí está el Señor, hermano. Aquí está el Señor. Está el Señor aquí. Espíritu Santo, pon el deseo de darle a este pueblo para darte con fe, Señor. No importando que esté pasando en este gobierno, Señor, lo que está pasando. Yo le creo a tu palabra. Yo le creo a tu palabra, Señor. Yo le creo que tú estás aquí, Señor, que tú nunca me dejarás, tú nunca me vas a desamparar.